lo prometido es deuda, ¿cierto? Porque la Dirección del Trabajo emitió 2 nuevos dictámenes previo al ajuste por la ley de 40 horas. ¿Se acuerdan que estábamos en 44 horas? Bueno, durante este mes deberá volver a tener un descenso de 2 horas, es decir, llegar a las 42 horas laborales. Y cómo implementar finalmente esta rebaja. También se destaca que la ley prioriza el acuerdo entre ambas partes, pero en el caso de no haberlo, la Dirección del Trabajo establece ahora pautas para la distribución de estas horas. Todo esto lo vamos a conversar y nos va a explicar, por supuesto, más en sencillo para quienes no entendemos nada, Sergio Fuica, quien es abogado laboral y también docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, a quien ya tenemos en pantalla. Muy buenas tardes, Sergio. Muchas gracias por estar con nosotros en Pura Noticia PM. Muy buenas tardes, Camila. Muy buenas tardes a todos quienes siguen puranoticia.cl. Y que nos escuchan y nos ven a esta hora, porque estamos a través de la 102.5 FM, la 90.6, la 96.1 bien digo, y también la 90.9 FM en nuestra región de Valparaíso, además de nuestra señal de televisión. Tenemos estos 2 nuevos dictámenes de la Dirección del Trabajo para poder regular esta nueva rebaja, ¿cierto? Estamos en 44 horas y se debe llegar a las 42 horas. Si nos puede explicar un poco estos 2 nuevos dictámenes, ¿en qué consisten? Sí, muy bien, Camila, muy buenas noches. Efectivamente, estamos en el marco de la dictación de estos dictámenes que se producen por la disminución de la jornada de trabajo que ya comenzó hace 2 años atrás. Solo recordar que nosotros teníamos una jornada ordinaria de 45 horas y la nueva ley de 40 horas implementó que el sistema para llegar a las 40 horas era la gradualidad, de 45 a 44, luego 42, que es la etapa que estamos hoy, y que ya debe regir desde el 26 de abril de este año 2026, y luego será 40 horas el 26 de abril del año 2028. Y aquí es importante que podamos vislumbrar, tal como tú lo has introducido, que a través de estos dictámenes, la Dirección del Trabajo lo que hace es reconsiderar los criterios interpretativos previos, que al establecer fórmulas de distribución no contempladas expresamente por el legislador, es decir, en la ley, en mi opinión y la de diversos tribunales del país, excedieron el ámbito de la potestad administrativa anteriormente. Ahora bien, en lo que respecta a la implementación de la rebaja de jornada, no representa un gran cambio, toda vez que, en mi opinión, como es natural y corresponde a un órgano administrativo, no se aparta del contenido de la ley, en este caso la 21.755. En lo relativo a la rebaja. Solo recordemos que el dictamen anterior, el director del trabajo de la época, fijó un criterio que permitió establecer una fórmula concreta de implementación, estableciendo reglas que a mi juicio no estaban previstas por la ley. La regulación del nuevo dictamen lo que hace, tiene por lógica que, y aquí es lo importante, si hay acuerdo entre el trabajador y el empleador, este tiene validez, señalando el dictamen que no corresponde a la autoridad administrativa introducir exigencias adicionales no previstas en la ley. Eso es lo más importante. Y este mecanismo contempla la ley una rebaja que debe distribuirse en unidades de tiempo completa. ¿Y por qué en unidades de tiempo completa, Camila? Porque la jornada de trabajo se distribuye de forma semanal. Esto es, se distribuye en no más de 6 ni menos de 5 días. Si la jornada de trabajo está distribuida en 6 días, la rebaja de tiempo debe ser de 50 minutos al día. En cambio, si se distribuye en 5 días... Son 50 minutos... Son 50 minutos en caso de ser 6 días, ¿cierto? La jornada laboral de ese trabajador. ¿Son 50 minutos por 2 días? No. Esto es lo que dice la ley. La rebaja de 50 minutos va a llegar cuando tengamos las 40 horas, porque ahí 50 minutos por 6 días son las 5 horas. Es decir, 6 por 5, 30, 300 minutos. Pero si uno trabaja 5 días a la semana, la rebaja de 50 minutos, el factor no da. Por tanto, si ya los trabajadores con los empleadores redujeron la jornada un día de la semana, 1 hora, cuando redujo de 45 a 44, ahora van a poder reducir de 44 a 42, 2 días distintos, otra hora de rebaja. En cambio, si se hace por factor de 50 minutos, vamos a tener que quedar con un delta adicional.
porque se va a reducir en más días y no alcanza a quedar el exacto, que son 180 minutos, desde la jornada ordinaria de 45 que era hace 2 años atrás. Esto es como el resultado final, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Lo que vamos a tener el año 2026 cuando se hagan efectivas las rebajas hasta las 40 horas. El 2028. Hoy día 2028, ¿verdad? Que estamos en el año Rico. 2026. Este año tenemos que llegar a las 42 horas y es el 2028 que se llega a las 40 horas. Y en el caso de este año, ¿cierto? Que tenemos que llegar a las 42 horas semanales, ¿cierto? ¿Cómo se distribuye estas nuevas rebajas? Aquí justamente el dictamen, la gran innovación, viene dada por los casos en que se alcanzó acuerdo respecto de la reducción anterior, pero no en la actual. En los casos en que anteriormente se alcanzaron acuerdos, es decir, cuando redujimos de 45 a 44, estos no pueden aplicarse a la rebaja actual, debido a que los acuerdos alcanzados con anterioridad producen sus efectos en la etapa específica en la que se acordaron. Y dicho acuerdo no puede extenderse a una nueva reducción de jornada, a menos que la propia redacción del acuerdo determine que se puede aplicar el mismo acuerdo para procesos posteriores. Se abre así un espacio para aplicar dichos acuerdos en este proceso de rebaja, en la medida en que estos así lo hayan contemplado. Por tanto, hoy día podríamos acordar con los trabajadores 1 hora de reducción 3 días a la semana, uno que ya estaría pactado para llegar a 44 y luego 2 días adicionales 40 para llegar a 43 y luego 42, que es el efecto que cumple desde el 26 de abril del año 2026, es decir, en 9 días más. Abogado, y esto tiene que ser de mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador, ¿cierto? ¿Es obligatorio que sea al final de la jornada esta reducción de 1 hora? ¿No puede ser quizás que entre 1 hora más tarde la persona? Particularmente hoy día, con la aclaración de este dictamen y en concordancia con los dictámenes anteriores, se ha pactado al término de la jornada. Y si es que llegan a acuerdo, como es de mutuo acuerdo, si es que se puede hacer eso o por ley está prohibido. Se puede hacer. Se puede hacer. Y acá la gran interrogante quizás es qué pasa cuando no se llega a acuerdo, ¿verdad? Porque si estamos todos contentos, si yo estoy contenta con mi acuerdo, mi empleador también está satisfecho, ¿cierto?, al acuerdo que llegó conmigo, todo perfecto. Pero ¿qué pasa en el caso de no haber un acuerdo? De no haber un acuerdo, hay que ir a lo contemplado en la ley. Y en ese caso, hay que ir a las fracciones de tiempo. Que si se trabaja 5, es 1 hora a la semana, 1 hora al día de reducción al término de la jornada. Y si se trabaja 6, podrán ser en fracción de 50 minutos. 50, 50, 50, van a faltar 30 minutos que debiera ser la rebaja al cuarto día dentro de los 6 días de trabajo. Hasta lograr el 2028 la reducción de 1 hora al día para trabajadores de 5 días a la semana y 50 minutos al día para trabajadores que laboran 6 días a la semana. 7 de la tarde con 21 minutos, estamos conversando a esta hora de la tarde con Sergio Fuica, quien es abogado laboral y también docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Abogado, también surge otra duda. ¿Existen sanciones que estén claras, cierto, que estén precisamente establecidas en la ley para las empresas que no se adapten a estos nuevos tiempos, cierto, a esta nueva modalidad de las 42 horas en este caso? ¿Qué tipo de sanciones existen, si es que existen? Sí, particularmente todas las sanciones estipuladas en una ley del trabajo y por la falta a esa ley, nosotros en la oficina, como socio de Guerrero Olivo, nos toca atender a muchas empresas. Y particularmente la preocupación es la que usted nos plantea, Camila. ¿Nos pueden multar y de qué mecanismo? Las multas son como cualquier falta a una ley laboral o ley del trabajo. Particularmente esa multa va a ir asociada a un tipificador de multas de la Dirección del Trabajo. Y es esta entidad administrativa la que puede cursar una infracción. Y en este caso están planteadas en ese tipificador multas que, dependiendo del tamaño de la empresa, pueden llegar hasta 60 UTM. Abogado, y en términos de fiscalización, ¿esta ley se fiscaliza de alguna forma? ¿Cómo se controla, cierto, que efectivamente se esté cumpliendo la rebaja de la jornada? Sí, se fiscaliza a través, la Dirección del Trabajo es el órgano administrativo que tiene las competencias y la facultad de fiscalizar todo el cumplimiento de esta norma, como de todas las normas laborales.
Y en ese sentido se fiscaliza en terreno, es decir, los fiscalizadores pueden solicitar los registros de asistencia de los trabajadores y también solicitar en las etapas de reclamos ante la Dirección del Trabajo, en los comparendos de conciliación, la Dirección del Trabajo solicita documentación. Y ese es el momento en que analiza y revisa también todo el cumplimiento de la jornada de trabajo. Como también puede ser por denuncia de los trabajadores o los sindicatos, y que en este caso sea la Dirección del Trabajo la que concurra a la empresa y pueda fiscalizar y por ende terminar esa empresa con una multa. Ahora, Camila, este es un dictamen. Hay un dictamen, pero luego hay otro dictamen. Son dos los dictámenes que pronunció la Dirección. Son dos los dictámenes nuevos, ¿cierto?, que ingresó la Dirección del Trabajo. Y este segundo dictamen es el aspecto interesante de este dictamen, dice relación con el alcance de la ley 21.561, particularmente respecto al artículo 22, inciso segundo. ¿Qué quiere decir esto? El artículo 22, inciso segundo, es aquel que permite a ciertos trabajadores estar exceptuados del control de asistencia. No tienen jornada de trabajo, es decir, no les aplica la reducción porque nunca les aplicó la jornada de 45 horas, ni de 44, ni de 42, ni de 40, porque están exceptuados de jornada. En ese sentido, es necesario recordar que si usted, que nos está escuchando, revisa en su contrato de trabajo y este remite o anexo posterior que tiene artículo 22, inciso segundo, ahí se establece que hay determinados trabajadores que pueden estar exceptuados de jornada. Respecto de esta ley 21.561, la ley restringió el catálogo de causales de exclusión de jornada, es decir, menos trabajadores pueden las empresas entregarle este artículo 22, segundo inciso. Por ejemplo, eliminó hipótesis de carácter geográfico. Sin embargo, no modificó el estándar sustantivo que define la fiscalización superior inmediata. Trabajadores que no tengan fiscalización superior inmediata. Ahora, lo que hace el dictamen es interpretar o entregar un parámetro más preciso para determinar cuándo existe una fiscalización superior inmediata, es decir, cuándo tengo un jefe que me fiscaliza inmediatamente. Ahora se entiende que no constituyen control todas aquellas situaciones en que el trabajador se reporta esporádicamente, especialmente cuando presta servicio en lugares distintos o en caso de entregar solo resultados de sus gestiones. Así es posible sostener que la existencia de herramientas tecnológicas, sistemas de registro, plataformas de seguimiento o mecanismos de trazabilidad no configura por sí sola la fiscalización superior inmediata. Ahí lo jurídicamente relevante, Camila, es si dichos instrumentos se emplean efectivamente como mecanismos de supervisión directa sobre la ejecución del trabajo. Esta es la interpretación, no es contraria a la intención que el legislador tuvo por la misma ley que mencioné, la 21.561, porque se reconoce que existen funciones que por su naturaleza no conllevan dicho tipo de control. Ahí entonces lo interesante, Camila, es que respecto a la calificación para la aplicación del artículo 22, es decir, estar exceptuado de jornada, el legislador establece un criterio clave en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas. Y el dictamen establece que para esta calificación se debe analizar cada caso en particular y se deben considerar ciertos elementos, como si el trabajador organiza su tiempo y la modalidad de trabajo, si su valor se evalúa por resultado o por cumplimiento de horario, si existe superior que supervise directamente la forma y la oportunidad, y si la naturaleza del cargo implica representación del empleador o toma decisiones autónomas. Y el último es si los mecanismos de control existen o inciden sobre la ejecución del trabajo o sobre sus resultados. Por eso este dictamen, en resumen, abre espacios de interpretación de mayor flexibilidad, pero a la diferencia de los pronunciamientos de anteriores, que se ceñía más o restringía más la utilización de esta causal del 22 segundo inciso. Sin duda nos queda mucho más claro el panorama de estos dos nuevos dictámenes, ¿cierto?, que fueron ingresados de la Dirección del Trabajo en el marco de la ley de las 40 horas. Entonces es el 26 de abril de este mes, ¿cierto? El 26 el que tiene que hacerse efectiva la rebaja ahora a las 42 horas. Así es el 26 de abril en 9 días más, ya queda muy poco. O sea, ya tienen que tener todos los acuerdos listos con sus empleadores, ¿cierto? Porque se hace efectivo en el fondo desde el 26 de abril.
ese día ya tenemos que estar con la jornada nueva, que es de 42 horas. La jornada Perfecto. es de 40 ya, legalmente, pero esta reducción es una reducción escalonada hasta llegar a 40 horas el 26 de abril del año 2028. Mucho más claro el panorama. Sergio Fuica, abogado laboral y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por haber estado con nosotros durante esta tarde en Pura Noticia PM, aclarándonos, pero por completo, el panorama de este camino a la ley de las 40 horas. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Muy buenas noches a todos.